Cabrera. Yo voy a hablar de cómo trato una malformación vascular combinada. Entonces, la introducción, diríamos entonces que es una, de acuerdo con la clasificación revisada por ISBA, las lesiones vasculares en la infancia pueden categorizarse en malformativas o tumorales, presentan un amplio espectro de manifestaciones clínicas con un curso y evolutivo y pronóstico variables en función de la naturaleza de la lesión y requieren un abordaje precoz con el fin de minimizar las consecuencias estéticas y funcionales. Las lesiones vasculares compuestas por vasos venosos estructuralmente anormales generalmente se presentan al nacimiento. Sabemos que las malformaciones suelen presentarse en el momento del nacimiento. Representan la forma vascular después de las malformaciones capilares más frecuentes. El 70% de las malformaciones venosas no se encuentran aisladas, sino se encuentran asociadas con malformación capilar, linfática, arterial. Puede complicarse, y este es un dato muy importante, con una coagulación vascular intravascular diseminada, que no es lo mismo que decir una coagulación vascular diseminada, sino en la lesión se produce la coagulación intravascular, entonces localizada. ¿Cómo podemos abordar entonces una malformación? Que vamos a ver después el ejemplo. Debemos saber cuando vemos al paciente ante qué lesión nos encontramos, si es una lesión malformativa, si es una lesión tumoral. Vamos a ver en nuestro caso que cuando uno lo ve al principio no hace tan fácil el diagnóstico. Debemos plantear siempre que solos no vamos a poder en general con las lesiones vasculares, que vamos a necesitar un equipo interdisciplinario. Vamos a tener que saber manejar o acompañar al tratamiento si se produce de la coagulación intravascular localizada que es frecuente en las malformaciones venosas, y luego, bueno, cómo hacer el tratamiento de la lesión. Debemos caracterizar la lesión, orientar el diagnóstico, si está presente o no al momento del nacimiento, las características clínicas, el patrón evolutivo. En general lo que primero hacemos es un ecodoppler color, establecer el diagnóstico de certeza. En algunos casos necesitamos hacer la biopsia, determinar la relación con las estructuras vecinas, que es muy importante, y por eso pedimos estudios de imágenes. La mayoría de los casos vamos a hacer resonancia magnética, no tomografía. En algún caso necesitaremos, pero en las lesiones vasculares en general se hace resonancia magnética con angioresonancia, y entonces ver si también tenemos alguna complicación y allí tratar de diagnosticarla o no. Y este es nuestro primer paciente, o el paciente que les vamos a mostrar. Si ustedes ven esta lesión, es un nene de recién nacido que tiene esta lesión plenamente desarrollada al nacimiento, de ese color rojizo, con este tamaño, con un halo periférico. Cuando lo vieron, no lo vi yo en el momento del nacimiento, pensaron en un diagnóstico, que probablemente yo lo hubiera pensado igual. ¿Qué piensan que se trata de este chico que nace con esta lesión? Se le hace un ecodoppler arterial venoso y un control evolutivo. El primer diagnóstico del médico que lo vio fue de un hemangioma congénito. Y a veces el hemangioma congénito es parecido a lo que tuvo esta paciente, que cuando lo controlamos en la evolución, yo lo veo por primera vez a los 3 meses, ya acá sabíamos que no estábamos ante un hemangioma congénito, porque los hemangiomas congénitos retrogradan. ¿Y qué pasaba con esta lesión? Esta lesión aumentaba de tamaño. Entonces, aumento de tamaño, al paciente tenía dolor, que no es común en las lesiones, el tamaño tenía una zona eritematosa purpúrica central, una zona azulada periférica, aumentaba la lesión con el llanto, a la palpación tenía un aumento de la temperatura, dolor, y había algunas estructuras que si uno lo tocaba eran de tipo cálcico o pétreas. Acá tenía algunas lesiones periféricas. Vean aquí, hacemos el diagnóstico, entonces, ¿están todos de acuerdo? No es un hemangioma, no es una lesión tumoral, parece más una lesión malformativa vascular, que tenía una sola eritematopurpúrica superficial, lo cual nos está hablando de un componente capilar, pero tenía zonas azuladas periféricas que aumentaban con el llanto, hablábamos de un componente venoso, el dolor a la palpación, el aumento de la temperatura, en la palpación de esas estructuras de consistencia cálcica, nos estaban hablando de una posible
coagulación intravascular localizada. Entonces, se le hace un ecodoppler donde nos hablan de lesiones calcificadas y de que las características, los que manejan imágenes, manejan lesiones vasculares, pueden incluso llegar a decirnos que probablemente estas lesiones fueran venosas. Entonces hablamos de una malformación vascular combinada capilar y venosa y una coagulación intravascular localizada. Ya se nos empieza a complicar entonces el paciente. En alguno de esos momentos, sobre todo en el principio, se le hizo una biopsia cuando estábamos entre lo de hemangioma o malformación, y acá encontramos estructuras vasculares con luces dilatadas e irregulares de aspecto malformativo a nivel de la unión dermopapilar con la hipodermis, ¿no? Aquí ven, bueno, difícil con el puntero mostrar. También le hicimos una resonancia y vean acá, se ven los flebolitos, las calcificaciones que tenían esta imagen, que ya nos está hablando de este componente, y acá, de acuerdo a las secuencias, vemos el componente venoso, es decir, que teníamos todo para demostrar que estábamos ante una malformación capilar y venosa. Plantear el abordaje interdisciplinario, y acá vemos todos los servicios que estuvieron trabajando y que están, porque todavía este paciente lo seguimos en control, están trabajando. El pediatra, cirujano general, cirugía plástica, especialistas en estudios en imágenes, cirugía intervencionista, el hematólogo, que para nosotros nos sirvió mucho por la vascular por la coagulación, anatomopatólogos, traumatólogos y neuroquirúrgicos. Esto es lo que tenemos en nuestro servicio cuando tenemos un paciente con estas características. Entonces, ¿qué pasó? Encontramos en este chico que tenía alteraciones de coagulación intravascular diseminada. Y tenemos que tener en cuenta qué estudios pedimos cuando tenemos la posibilidad de tener esta coagulación. Estudios, entonces, pedimos un hemograma, un hematocrito, plaquetas, y lo que es muy importante, el estudio del dímero D y del fibrinógeno. En este paciente, ¿qué nos pasaba? Teníamos un dímero D muy alto y un fibrinógeno disminuido, lo cual confirmaba el diagnóstico. ¿Cuál era el tratamiento médico? Entonces se hace una evaluación basal, ahí se hace el dosaje, y si a estos pacientes se les hace cualquier intervención, hay que hacerle muy importante el tratamiento, la evaluación previa, a ver si tienen alteraciones hematológicas. Y acá un poco es que previo a cualquier procedimiento en estos chicos, en pacientes con riesgo protrombótico, es necesario darle la enoxaparina a 1 miligramo por kilo, y acá entra. Yo les puedo mostrar este esquema, lo pueden copiar si quieren, pero en general no lo hace el dermatólogo, sino esto lo hacemos en unión con los hematólogos, porque estos chicos hay que tratarlos en conjunción. Es importante, yo le doy la medicación cuando lo voy a operar a estos chicos porque tienen la coagulación, sin embargo tengo que 12 horas parar y no hacerle la medicación, 12 horas después a posteriori, continuar con la medicación un tiempo a posteriori. ¿Por qué? Porque a este paciente le voy a hacer yo alguna intervención. ¿Se les ocurre a ustedes que aunque tenga la coagulación intravascular, la lesión sigue creciendo, el dolor está, yo puedo hacerle alguna intervención? ¿Qué intervención ustedes creen que se le podría hacer? El paciente mejora, y entonces, ¿qué tratamiento, después de ver toda esa coagulación intravascular, tratar de corregirlo, qué se le hace? La escleroterapia. Y acá de nuevo, no lo vamos a hacer nosotros la escleroterapia, la va a hacer alguien intervencionista, pero nosotros necesitamos conocer cómo manejar a este paciente, porque esto es un grupo donde cada uno de nosotros aporta su experiencia. Los agentes que se usan son tetradecil sulfato sódico al 3%. Se le hizo a este paciente 3 de estos tratamientos de escleroterapia. ¿Cuál es la idea? Mejorar a este paciente, ¿para qué? Para poder después sacarle la lesión. Pero yo necesito ir abordando todos estos puntos que van sucediendo a través del tiempo. Entonces la resección quirúrgica es la idea. Pero ¿qué sucedió en el medio de todo esto? Tuvimos varios pacientes en nuestro servicio donde vimos que estas lesiones de malformaciones vasculares mejoraban con el sirolimus. Y entonces, ¿qué tenemos nosotros? Tenemos que tratar de reducir esa masa lo más que podamos para que de alguna manera, cuando se haga la intervención, la cicatriz o la lesión tenga el mayor inconveniente posible. Entonces a este paciente,
que le hicimos, lo pusimos en tratamiento para sirolimus. Es muy importante tener en cuenta todos estos datos que hay que tomarle y todos los estudios que hay que pedir a un paciente cuando se le hace el tratamiento con sirolimus. Estamos haciendo una medicación de inmunosupresión. Ahí ven el hemograma, todo lo demás, todas las serologías que ustedes deben tener. Nosotros tenemos un protocolo que lo sacamos del protocolo de los estudios que hay de investigación de sirolimus, y lo que vimos en este paciente, que de alguna manera el paciente mejoró mucho su lesión, y aquí vemos cómo no le trae tantos inconvenientes. Al principio, cuando era muy pequeño, traía trastornos, no podía ni gatear ni deambular, y en este momento nosotros estamos en plan de ya hacerle la intervención quirúrgica. Pero fíjense todo lo que pasamos hasta que el chiquito está ya cerca de 1 año y pico, donde en este momento sí ya vamos con la gente de cirugía tratar de sacar la lesión. Muchísimas gracias. Y entonces, como conclusión, la malformación vascular es una patología compleja que requiere un abordaje interdisciplinario en un centro con experiencia en el manejo de este tipo de lesiones. Debe recordarse que la coagulación intravascular localizada es una complicación frecuente en las malformaciones con componente venoso y debe ser tratada en forma previa a cualquier cirugía. Actualmente el abordaje de elección es la escleroterapia con posterior resección quirúrgica. Se han comunicado buenos resultados con la medicación de sirolimus o rapamicina para estos casos. Muchísimas gracias.